30 de junio de 2019. Montaña Short, Carolina del Norte. Austin Howell se mueve solo por la cara de un acantilado. Sin cuerda, sin arnés, solo manos cubiertas de magnesio y 11 años de saber exactamente lo que su cuerpo puede hacer en una pared como esta. Ha escalado esta ruta específica tantas veces que sus manos encuentran los agarres antes que sus ojos. A 24 metros del suelo roca sobresaliente, el sol de la mañana calentando la cara sur de la piedra. Hace un movimiento más y grita, ¡no! Esto es lo que sucedió en los aterradores últimos minutos de Austin Howell. Bienvenido al Extreme. Austin Howell no era un hombre imprudente. Él tenía un proceso antes de cada solo. Se retiraba de las escaladas a mitad de pared cuando sentía que algo andaba mal. Había escalado en solo integral en esta sección exacta de la montaña Short más veces de las que la mayoría de los escaladores usan cuerda en un año. De todos modos, se cayó. Y la razón por la que se cayó es la misma razón por la que el transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos después del lanzamiento. La misma psicología, riesgos distintos. O al menos eso parecía. Pero para entender eso, primero necesitas entender qué tipo de hombre estaba en ese muro en el inicio del sendero Short Mountain, en la zona silvestre de Linville Gorge, del Bosque Nacional Pisgah, en el condado de Burke, Carolina del Norte. El plan ese día era una sesión de fotos donde un fotógrafo llamado Ben Wu tomaba fotos mientras Austin escalaba en solo una serie de rutas con las que ya se sentía muy cómodo. En un deporte que tradicionalmente valora la humildad silenciosa, una sesión de fotos suena excesiva, pero quienes conocían a Austin no se sorprendieron en lo más mínimo. Austin Howell no escalaba solo por escalar, él escalaba para sentirse vivo. La emoción le hacía sentir algo que nada más le hacía sentir. Y esa emoción influyó en su estilo único de escalar. Después de una vida llena de luchas, sabía que quería documentar todo. Quizá una parte de él sabía que su tiempo en esta tierra era limitado, y Ben estaba ahí para ayudar. Levantó su cámara y empezó a grabar a Austin, quien escaló perfectamente una serie de rutas difíciles sin cuerda ni arnés. Para media mañana, la sesión de fotos había terminado. Ben se echó la mochila al hombro, se despidió y regresó caminando. Pero Austin aún no había terminado. Caminó hacia una sección específica de la pared del acantilado conocida por los escaladores como Tilted World. La roca ahí se inclina hacia afuera, sobresaliendo sobre el suelo de abajo, así que un escalador ya no puede mantenerse de pie. Permanecer en esa pared del acantilado es un agotador rompecabezas físico que requiere una tensión brutal en el abdomen y depender completamente de los tendones de tus dedos para sostener todo el peso de tu cuerpo. El margen de error es cero. Pero a medida que avanzaba la mañana, Austin se alejó del suelo sin cuerda y comenzó a escalar por esta ruta. Para un observador casual, exigirse en una ruta como esta, después de toda una mañana de escalada, suena a arrogancia, como un doble de acción buscando una descarga innecesaria de adrenalina. Pero Austin no estaba buscando una descarga de adrenalina. Todo se trataba de aquello de lo que estaba huyendo. Verás, Austin era un chico marcado por la inestabilidad mucho antes de que siquiera tocara una roca. Nacido en Friendswood, Texas, en 1987 sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 4 años. Creció dividido entre 2 hogares desde muy pequeño. Entró a un gimnasio de escalada bajo techo en 2006 cuando era un estudiante de primer año de ingeniería eléctrica de 19 años en la Universidad de Houston, y algo sobre el muro de escalada lo atrapó de una manera en que pocas cosas atrapan a un joven y no lo sueltan. Pero 2 años después, para 2008, todo casi llegó a su fin. Durante una práctica de escalada dentro de ese mismo gimnasio, cayó 10 metros directamente al piso de concreto debido a un error de manejo por parte de la persona que sostenía su cuerda de seguridad. El impacto le rompió la espalda y le destrozó los pies, pero el peor daño era invisible. La caída provocó que su cerebro sangrara. Y cuando un cerebro sufre ese tipo de trauma físico, no siempre sana bien. Austin ya había estado luchando silenciosamente contra la depresión desde que era adolescente. Mientras sus huesos rotos sanaban lentamente, esa lesión en la cabeza tomó sus luchas internas y las magnificó hasta convertirlas en una condición severa y asfixiante de la que no podía liberarse. Su propia mente se volvió un lugar hostil. Comenzó a sufrir ataques de pánico y pesadillas solo por quedarse quieto. Los momentos más aterradores de su vida eran cuando estaba solo, sentado, luchando contra el impulso de su propio cerebro de destruirlo. En un momento incluso decidió acabar con todo. Subió al techo de un edificio de 10 pisos en Houston y se paró al borde.
Lloraba tan fuerte y estaba tan abrumado que simplemente no pudo hacerlo y bajó de nuevo. Así de cerca estuvo, pero entonces Austin hizo algo extraño. Regresó al lugar donde todo comenzó. Volvió a escalar. ¿Quizá para cerrar ese ciclo? No lo sé. Y fue ahí donde una completa coincidencia cambió el rumbo de su vida. Un día de 2009, Austin estaba escalando una ruta de 40 pies en Texas llamada Texas Crude. Llevaba puesto su arnés y cargaba su equipo de seguridad, pero estaba tan distraído hablando con sus amigos en el suelo que simplemente se le olvidó ir colocando los seguros en la pared mientras subía. Cuando llegó a la cima, miró hacia abajo y se dio cuenta de que no se había asegurado a nada. Sin querer y sin planearlo, acababa de escalar toda la ruta en solo integral. Pero lo que le impactó no fue el peligro. Lo que le impactó fue el silencio. En el momento en que estuvo en ese muro sin red de seguridad, el ruido sofocante en su cabeza simplemente se detuvo. Ahora, no estoy diciendo que cualquiera que tenga una lesión cerebral traumática, ataques de pánico o pesadillas deba hacer lo mismo, pero lo que digo es que así fue como Austin eligió afrontarlo. El peligro era su forma preferida de evasión. Esto es lo que realmente significa hacer solo integral, porque la palabra se usa a la ligera en Internet. Hacer solo integral es escalar sin cuerda, sin arnés, sin ningún tipo de protección. Si te caes desde 6 metros, te rompes las piernas. Si te caes desde 24 metros, te mueres. Ningún equipo te salva, no hay un sistema de respaldo. Lo único que te separa del suelo es qué tan bien te preparaste y qué tan bien aguanta esa preparación cuando tu pie resbala en algo en lo que has pisado por primera vez o ya 40 veces antes. La mayoría de los escaladores serios ni siquiera se acercan. Austin Howell construyó toda su identidad alrededor de eso. La cuerda ya no era una red de seguridad, sino una barrera para su medicina. Adoptó la mentalidad de su ídolo, el legendario solista integral Michael Riordan, quien dijo famosamente, «Escalar en solitario es un deseo de vivir». Austin creía en esto hasta la médula y llevó esa terapia radical al límite absoluto. Resulta que cuando estás colgado de un acantilado solo con la punta de los dedos, tu cerebro no tiene el lujo de estar rumiando o sintiéndose triste. Tu cerebro se enfoca en una sola cosa, mantenerte con vida. La gravedad obliga a una concentración absoluta. No hay depresión ni euforia, solo el siguiente movimiento, la presa en la que estás, los pies que usas para equilibrarte y la tensión en el abdomen que mantiene todo junto. O al menos así era desde su perspectiva. Encontró el silencio mental que siempre había anhelado en la emoción de un solo integral. Tú sentiste algo de eso, quizá no en un acantilado. Quizá fue llevándote hasta el fallo total en un levantamiento pesado o una hora bajo el cofre de un motor cuando todo lo demás simplemente se detenía. Ese estado donde el ruido desaparece por completo. Durante la siguiente década, Austin creó uno de los récords de solo integral más inusuales y prolíficos en la historia de Estados Unidos, con un volumen de ascensos casi increíble. Durante años, su hogar se convirtió en una camioneta Nissan Frontier, a la que llamaba su camioneta corporativa de escalador vagabundo. Todo lo que necesitaba cabía en la parte trasera de su camioneta. Tenía un saco de dormir, equipo de acceso por cuerda, una bolsa de magnesio, zapatos de escalada y una botella de whisky caro que solo se permitía abrir cuando hacía algo que nunca había hecho antes. Porque cada búsqueda de superarse, cada intento más emocionante y más peligroso, significaba para él una mente más tranquila, menos ruido en su cabeza. Conducía esa camioneta por todo el sureste, trabajando toda la semana como técnico de acceso con cuerdas y escalando todo el fin de semana. Pero Austin era una contradicción andante. Por un lado, no se tomaba el solo integral a la ligera. Antes de cualquier solo difícil, pasaba horas considerando todo: la forma de la roca, su estado físico, el clima. Practicaba las rutas extensamente con cuerda e incluso se retiraba a mitad de la escalada cuando algo no le parecía bien. Pero una vez que sentía absoluta certeza en una ruta, ese planificador cuidadoso desaparecía y un showman salvajemente impredecible tomaba el control. En esos días escalaba con los zapatos completamente desamarrados. A veces se colgaba de la pared con una sola mano, sosteniendo casualmente un celular para grabar el vacío. Y otras veces se colgaba boca abajo con los pies y las pantorrillas entre dos grandes rocas en una montaña. Pero una de sus acrobacias más comentadas fue cuando escaló sin nada puesto, y me refiero literalmente a nada. En abril de 2015 apareció un video en internet.
Parece ser un excursionista cualquiera que se topa con un hombre desnudo en la pared de un acantilado. El excursionista rápidamente saca su teléfono para grabar. La voz fuera de cámara dice: ¿Qué demonios? Este tipo está loco. Está escalando solo, subiendo esta ruta, desnudo y sin cuerda. Está fuera de sí. Era Austin Howell. Estaba escalando en solo integral en una ruta de 3 largos en la montaña Shortoff, sin llevar absolutamente nada excepto una gorra gris estilo boina. Él lo llamó un primer ascenso verdaderamente natural, en el sentido literal de la palabra. Epic TV lo difundió. Ridiculousness de MTV lo transmitió. Austin Howell se hizo conocido en todo el mundo de la escalada como el solista desnudo. Aunque el hombre en el video sonaba muy sorprendido, el periodista Matt Sommet de la revista Outside dijo otra cosa. Cuando Austin mencionó a Lohan Lysen en los créditos como el camarógrafo, le facilitó a Matt localizarlo y preguntarle al respecto. Y esto es lo que dijo que Austin le contó. Dijo que sería genial si actuaba como si fuera un turista, dijo Austin. Solo di algo tonto, finge que te topaste con eso y sacaste tu celular para empezar a grabar. Cuando los videos de su escalada desnudo se hicieron virales, la gente se enfureció. Para la mayoría de la gente, la escalada era un deporte serio que exigía respeto y equipo de seguridad. Para ellos, Austin no era más que otro narcisista arrogante que trataba un entorno peligroso como una broma para ganar fama en Internet. No tenían idea de que este hombre estaba usando la exposición extrema para luchar contra una lesión cerebral traumática. Austin, por su parte, no le daba importancia a sus opiniones. Incluso aprovechó la indignación pública para promocionar su propio podcast, porque cuando tu propia mente está tratando activamente de matarte, las opiniones de desconocidos en Internet importan menos que nada. Hacía podcasts y publicaciones en redes sociales promocionando sus escaladas. Su marca era audaz, atrevida y sin ningún reparo en autopromocionar sus escaladas. Una exnovia le dijo al periodista Matt Sommet, era tan humilde pero se autopromocionaba todo el tiempo. Yo pensaba, ya basta, relájate. Todos conocemos la historia, pero él siempre estaba tan emocionado por todo eso. Simplemente no creo que pudiera contenerse. La comunidad de escaladores no sabía qué pensar de él. Quiero decir, ¿qué piensas de un hombre que se retira de una escalada en solitario a mitad de pared porque un solo movimiento se siente un poco raro y luego da la vuelta y sube un acantilado peligroso completamente desnudo para Internet? Pero lanzarse de cabeza al peligro tiene un costo oculto y terrible. El 10 de mayo de 2015, Austin estaba en el Capitán en Yosemite, California, con un grupo de amigos. Estaban en una ruta llamada The Nose cuando volvió a suceder. Él planeaba escalar en solo libre, pero la pared estaba mojada, así que tuvo que usar equipo y cuerdas. Colocó el equipo de escalada artificial en la roca y lo cargó con su cuerpo para subir, en lugar de usar sus manos y pies en las presas. Estaba bien protegido. Siguió escalando hasta que, a unos 6 metros del suelo, una pieza del equipo de escalada artificial se salió directamente de la pared bajo su peso. Luego, probablemente otra más. Después, se golpeó la cabeza contra la repisa. La caída le fracturó el cráneo y la muñeca, y le destrozó las 5 vértebras del cuello. Lo que las radiografías no podían mostrar era lo que el impacto le había hecho al oído interno. Despertó en la UCI sin audición en el oído izquierdo, y con el sentido del equilibrio completamente destruido. Cada vez que cerraba los ojos, el mundo giraba como si algo lo sacudiera desde adentro. Pasó 2 días en cuidados intensivos y casi una semana más en una cama de hospital. Él dijo, cada vez que cerraba los ojos era como si me metieran en una de esas máquinas agitadoras de latas de pintura en Home Depot. Pero como Steve McQueen planeando una fuga de un campo de prisioneros de guerra, probablemente puedas adivinar lo que Austin hizo después. Como a las 10 o 12 semanas de su recuperación, decidió que ya había terminado de esperar. Literalmente se quitó sus propios yesos, se arrancó el collarín y se mudó a la casa de su padre en Mississippi. Ahí entrenó como un maniático todos los días, reconstruyéndose hueso por hueso, tendón por tendón, con la agresividad enfocada de alguien que había convertido algo en la obsesión de su vida. Y la obsesión de Austin era escalar. Ahí es donde estaba su tabla de salvación. Para abril de 2016, Austin no solo había vuelto a escalar, sino que también estaba escalando con una exposición más extrema que antes de que le aplastaran el cráneo. Algo había cambiado. Los amigos lo notaron. El entrenamiento tenía una calidad diferente. Comenzó a escalar en solo libre en grados que hacían que los escaladores experimentados con cuerda se sintieran incómodos solo de verlo. Empezó a documentar todo. Los solos, el proceso, la filosofía en Instagram.
en su blog, en un podcast que llamó The Process, con el lema, «La vida es un deporte inherentemente peligroso». Más tarde ese mismo año logró una hazaña física que desafiaba completamente la lógica. En un solo día de noviembre de 2016 hizo 15 rutas diferentes en solo integral. Eso es más de 1 milla de roca técnica y vertical escalada sin cuerda. Mantener ese nivel de enfoque hipervigilante, aferrándose a la pared solo con las yemas de los dedos mientras soportas una fatiga muscular extrema durante todo un día, es casi sobrehumano. Oficialmente les había demostrado a los doctores que estaban equivocados. Estaba de regreso en la cima absoluta del deporte. Él tenía el control total. O al menos eso creía. Ahora bien, cada mes hago un video solo para Patreon. Las advertencias estaban ahí. No lo verás en ningún otro lugar. Si eso es lo tuyo, los enlaces están en la descripción. Para 2019, él había escalado en solo integral más de 19 rutas diferentes de 5.12 en 37 ocasiones distintas. Para poner eso en contexto, una ruta 5.12 es una escalada donde los agarres pueden ser del tamaño de una moneda de 10 centavos. Las posiciones pueden inclinar tu cuerpo hacia atrás fuera de la pared, y un escalador con cuerda, un compañero abajo y años de entrenamiento serio, aún puede verse superado en su primer intento. Austin escalaba rutas como esa sin nada entre él y el suelo. La cantidad de personas en el mundo que escalaban en solitario con el volumen y la dificultad que él afrontaba probablemente se podía contar con una mano. Cuando la gente le decía que estaba loco por escalar sin cuerda, él tenía una respuesta directa. «Discúlpame, pero ni muerto voy a dejar que eso me quite las cosas en la vida que me traen alegría». Lo que nos lleva de vuelta a las 11:30 am del domingo, 30 de junio de 2019. Supongo que con esta lógica tiene sentido que después de posar para la cámara de Ben y que Ben se fuera, Austin solo quisiera un poco de alegría para él solo. Estaba a 24 metros del suelo sin cuerda. Eso equivale más o menos a la altura de un edificio de 3 pisos en una ruta que conocía como la palma de su mano. Había escalado esta sección específica de la montaña Shortoff tantas veces que probablemente sus manos encontraban los agarres antes de que sus ojos las vieran. Estaba cerca de la cima, pero esta pared en particular no sube simplemente en vertical. Se inclina hacia afuera sobre el suelo, obligando al escalador a luchar contra el peso de su propio cuerpo cada segundo. Eran las 11:30 am. Y el sol de finales de junio irradiaba directamente sobre la piedra orientada al sur. La roca se estaba calentando, haciendo que las presas se sintieran resbaladizas y llevando la goma de sus zapatos al límite físico absoluto. Pero estos eran el tipo de detalles que motivaban a Austin. Estas eran las variables que su proceso de preparación estaba diseñado para rastrear. En ese momento, Austin estaba en la sección más empinada del saliente, con ambas manos en la roca y el cuerpo pegado a la pared. Avanzando hacia la cima, con la soltura de alguien que llevaba más de una década haciendo ese tipo específico de escalada. Austin hizo un gran movimiento hacia la izquierda, estirándose por la cara de la pared hacia un agarre. Sus manos hicieron contacto. Ambas están firmes en la roca, y luego su pie se resbaló de la pared. En una pared vertical eso podría costarte un raspón y un momento de lucha por recuperarte. En un saliente, tu peso corporal ya está siendo jalado lejos de la roca. En el momento en que tu pie pierde el apoyo, esa fuerza lo es todo. La gravedad no te da ni una oportunidad, simplemente gana. En el momento en que sucedió, él gritó, ¡no! Luego cayó 24 metros en completo silencio. Como si finalmente se hubiera rendido al silencio que había estado buscando. Estaba cayendo por tercera y última vez. Al mismo tiempo, 2 escaladores llamados Riley Collins y Jay Massey estaban cerca. Habían salido esa mañana para escalar una ruta llamada Dopey Duck, la misma ruta que, casualmente, Austin había hecho famosa 4 años antes en ese video de 2015 que nadie había olvidado del todo. Estaban descendiendo por un canalón al otro lado de la pared, preparándose para comenzar su propia escalada, cuando Collins miró hacia arriba y vio a Austin caer. Riley se quedó paralizado. Procesó lo que acababa de ver. Su compañero Jay rápidamente preparó un rappel en ese mismo lugar y descendió la pared tan rápido como pudo hasta donde Austin yacía en la pendiente debajo del saliente. Lo primero que hizo fue estabilizar el cuerpo. Luego revisaron si tenía pulso y comenzaron a hacer RCP. Siguió realizando RCP hasta que la central de emergencias del condado de Burke llegó al lugar. Llegaron a la 1:18 de la tarde, pero para entonces simplemente ya era demasiado tarde.
Austin Andrew Howell fue declarado muerto aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Tenía solo 31 años, un hombre joven enfrentando lo inevitable. Entonces, ¿cómo muere un hombre tan experimentado en una ruta tan familiar? La respuesta fácil es mala suerte. Que se le resbalara un pie y un momento de contacto imperfecto en una presa que había usado docenas de veces. Eso le puede pasar a cualquiera, pero la respuesta más profunda requiere que veas cómo Austin medía su propia vida. Él guardaba una botella cara de whisky en su camioneta. Esa botella tenía un propósito específico. Austin se había puesto una regla: solo tomaría un trago de esa botella cuando hiciera algo más significativo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Al principio, los tragos eran relativamente frecuentes. Una nueva ruta, una dificultad mayor, un día más largo en la pared, más escaladas en un solo día. Pero con el paso de los años, mientras el currículum crecía y los estándares seguían subiendo, los tragos se volvieron más raros. Lo que eso significaba en la práctica era que Austin Howell había pasado años haciendo cosas que habrían aterrorizado a la mayoría de los escaladores y saliendo de ellas completamente ileso. Haz eso suficientes veces y algo sutil sucede. No es imprudencia, no es arrogancia, es algo más silencioso y mucho más peligroso que cualquiera de esas cosas, porque simplemente te toma por sorpresa. Hay un fenómeno psicológico para esto. Probablemente recuerdas esa mañana de 1986, cuando el transbordador espacial Challenger se desintegró, 73 segundos después del lanzamiento, y murieron las 7 personas a bordo. Le tomó a una socióloga llamada Diane Bogan una década de investigación e indagación identificar lo que sucedió. Ella lo llamó la normalización de la desviación. Descubrió que los ingenieros habían visto advertencias pequeñas pero manejables, señales y las juntas tóricas en vuelos anteriores, y cada vez el transbordador volaba de todos modos y regresaba de manera segura. Y cada vez que ese transbordador regresaba de manera segura, el problema de las juntas tóricas parecía cada vez menos grave. No porque algo haya cambiado, sino porque nada salió mal. Si haces eso suficientes veces, la advertencia deja de sentirse como una advertencia. Sus mentes reclasificaron esa señal de advertencia como ruido de fondo normal. Austin tuvo 11 años de ruido de fondo. 11 años saliendo con vida de paredes que habrían matado a escaladores menos experimentados. La pared no se estaba volviendo más segura. Él simplemente se estaba acostumbrando. De la misma manera, escalar esa pared en Carolina del Norte no era menos peligroso. Simplemente dejó de parecerle así a Austin. Hace meses, su padre tuvo una conversación con él. Le dijo: «Hijo, sabes lo que va a pasar si sigues haciendo esto, ¿verdad?» Austin respondió: «Sí, papá, ya lo he pensado todo, y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones». Austin Howell aceptó las consecuencias de sus decisiones. Pero este siguiente escalador era una leyenda metódica y obsesionada con la seguridad, que sobrevivió 30 años dominando cada regla del deporte. Una tarde rutinaria vio una señal de advertencia crítica en su equipo, pero se dijo a sí mismo que aguantaría solo un día más. Esto fue lo que pasó después.